Muy buenos días, el pastor Samuel Ríos del país de México, específicamente de la bella isla Mujeres del estado de Quintana Roo, a expositores y ponentes para iniciar este día, la parte que me corresponde del tema general, los dones del Espíritu Santo. En esta ocasión iniciaremos con una introducción, un panorama general sobre los dones del Espíritu Santo. Con este saludo entraré en materia. La vocación pentecostal de nuestras iglesias y el anhelo sincero porque en su seno se manifieste a plenitud los dones o carismas que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, se establece como un principio bíblico en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios cuando dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ellos. 1 Corintios 12:1. Lamentablemente, existen iglesias que pretenden ignorar que la actividad constante del Espíritu Santo no ha menguado en nuestros días. Otros más favorecen con su pobre profundidad teológica y falta de seriedad que el tema exige estabilidad y no un ir y venir de herejías, extravagancias, fanatismos y modas que giran alrededor de las manifestaciones del Espíritu Santo. Esto demuestra la necesidad de un estudio serio, exegético y devocional para analizar el tema a la luz de la revelación escrita, para depurar y confirmar lo que creemos por análisis, convicción y práctica. Enseñamos a las iglesias del Señor con respecto a los carismas divinas o dones que la bendita tercera persona de la Trinidad reparte como Él quiere. El propósito de esta introducción o panorama general sobre las carismas del Espíritu Santo es que la iglesia conozca que los dones espirituales son regalos absolutos de la gracia de Dios que capacitan de una manera sobrenatural al creyente para que éste cumpla eficazmente el ministerio particular que el Señor le haya asignado según las necesidades de la iglesia. Provienen directamente del Espíritu Santo que vive y opera en el cuerpo de Cristo y no debido a capacidades naturales o adquiridas por méritos propios del hombre. Estas manifestaciones sobrenaturales y también humanas del Espíritu Santo tienen como fin proveer las herramientas necesarias para la edificación y desarrollo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y no para beneficio propio de quien es usado por el Espíritu para ministrar el don. Aparte de los registros sagrados tocante a las carismas divinas, en cuanto a su conocimiento, práctica y desarrollo en la iglesia del primer siglo, se ha escrito muy poco sobre el tema. Su continuidad se mantuvo activa a través de la historia y práctica, pero no sobre bases doctrinales, teológicas o escriturales. Sin embargo, hubieron algunos escritores como Macarius de Egipto, 390 aproximadamente después de Cristo, Palladius de Helenópolis, 367-430, aseguraron que en sus días los dones del Espíritu se manifestaban en la iglesia, pero ninguno desarrolló teológicamente el tema. Tristemente, en aquellos siglos, con la popularidad del cristianismo y su mezcla con el paganismo, la verdadera doctrina de los dones del Espíritu y su poder milagroso fue enterrada bajo los excesos del paganismo. Vino la edad oscura y el eminente teólogo Agustín de Hipona, 364-430 después de Cristo aproximadamente, contribuyeron al cesantismo de los dones y milagros al no definir bases de fe, espiritualidad y práctica para el desarrollo de las doctrinas bíblicas. Sin embargo, con el despertar pentecostés del siglo XX, con el avivamiento, vino la restauración de los dones del Espíritu, mensajes en lenguas con sus interpretaciones, profecías acompañadas de milagros y sanidades divinas por todo el mundo, lograron reavivar y activar la fe y práctica de la iglesia sobre las carismas del Santo Espíritu. El avivamiento que acompañó a la doctrina de la imposición de manos que comenzó en el 1948 trajo consigo una apreciación y entendimiento mayor de los dones del Espíritu. Desde entonces, la Iglesia ha llegado a reconocer
y aceptar que los dones son para hoy y deben funcionar con libertad tanto para el bien de los creyentes y la iglesia, como para ayudar a la evangelización del mundo antes de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, presentar en el poder del Espíritu Santo al Señor Jesucristo, a fin de que los hombres le acepten como Salvador de sus almas y le sirvan fielmente en la fraternidad de la iglesia. Hay una pregunta que nos hacemos todos, y es, ¿son los dones para la iglesia de hoy o han cesado? Aunque viene un tema muy aparte futuramente, quiero traer algunos pensamientos al respecto. Amados ponentes y exponentes, receptores y todo aquel que nos escucha a través de este medio, al enemigo no le gusta ver un oponente bien armado y equipado. Esto significa derrota para él. Por tanto, el enemigo y sus ayudantes han desarrollado muchas doctrinas falsas para debilitar la enseñanza doctrinal sobre los dones del Espíritu Santo, escrita en la revelación del Nuevo Testamento. Así, el enemigo hace creer a los cristianos que los dones cesaron al morir los apóstoles. Esto es un engaño, pues el Espíritu es divino, es eterno y es Dios. Y lo que de él procede también es eterno. La palabra enseña que aún un teólogo puede ser engañado, según 1 Timoteo 4:1. No se debe olvidar que los espíritus engañadores tienen acceso a la mente e influyen en el hombre, manifestando así su obra a través de las obras de la carne. Otra táctica que el enemigo ha utilizado es humanizar los dones, en otras palabras, quitar de ellos su naturaleza divina, sobrenatural, y dejarlos solo en el terreno humano. Los dones se tienen que entender, estudiar y exponer desde la perspectiva de que son sobrenaturales porque proceden del Espíritu y encarnacionales porque fluyen a través de los hombres. El razonamiento, la teología liberal, las nuevas traducciones y paráfrasis de algunas Biblias claramente muestran estas tendencias. Con esto se pretende reducir la operación sobrenatural del espíritu a talentos humanos, habilidades del alma, poderes culturales, mentales y sociológicos. ¡Qué tristeza! El hombre ha reducido lo sobrenatural a lo natural, pero en las escrituras no existe ningún índice de que Dios haya quitado los dones en su iglesia. Hoy quiero hablar un poquito sobre algunas palabras griegas que nos hablan del variado ministerio del Espíritu Santo. Los vocablos que a continuación se presentan solo nos enseñan que existe una gran variedad de operaciones y servicios que el Santo Espíritu ha repartido para edificación, desarrollo, consolidación y protección de su iglesia. He aquí algunos para su análisis y conocimiento. La primera palabra es neumáticon. Esto significa que son dones dados por el Espíritu Santo en operaciones sobrenaturales que operan a través de los creyentes, según 1 Corintios 12, 7 al 11. Carismata es la variedad de dones que son impartidos por el Espíritu Santo e indican que los dones espirituales incluyen una motivación interna y el poder para realizar un ministerio eficaz a favor del cuerpo de Cristo. La tercera palabra es diaconai, de donde viene diaconía. Esto es una variedad de servicio o capacidad para ayudar a la obra de Dios, 1 Corintios 12, 4. Energematón, esta palabra nos habla que hay una variedad de operaciones de Dios. En el griego indica actividad energética u operaciones directas de Dios Padre con resultados positivos, según 1 Corintios 12:4.
Fanerosis, de fanero, de mostrar, y es una manifestación del Espíritu. En el griego enseña que los dones operan como manifestaciones directas del Espíritu y no de la persona, sino a través de ella. Hoy quiero hablar de 2 o 3 definiciones de los vocablos. Se dice que son operaciones o capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da al creyente para que éste realice el trabajo específico que tiene designado y que tiene dentro de la iglesia. También dicen que son operaciones esenciales sin las cuales la iglesia no podría funcionar apropiadamente. Una tercera definición es que son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que emanan de la divinidad y son otorgados en perfecta cooperación y armonía por la deidad. Una más, son herramientas sobrenaturales que el Espíritu reparte para provecho, edificación y cuidado de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Algunas, hay demasiadas según cada teólogo. Hoy voy a hablar del dador, de los receptores y de la clasificación teológica de los dones. El dador de los dones. Aunque nuestro estudio se basa en los dones del Espíritu, es saludable dar a conocer lo siguiente. El Padre dio dones, dio a su Hijo, Juan 3:16 y 4:1. Dio el don del Espíritu Santo, según Lucas 24:49, Juan 14:16, 17 y Romanos 8:16. El Hijo también dio dones. Jesús dio a la iglesia los 5 ministerios oficiales o dones de ascensión, dones de ayuda para perfección de los santos. En Efesios 4:11 dice, y a unos, y el contexto anterior nos habla de que Cristo está hablando, a unos, y dice, y a unos puso Dios apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Estos se conocen como los ministerios oficiales y se definen como aquellos que por virtud divina fuimos llamados para servir a la iglesia. Efesios 4:8 dice que dio dones a los hombres. 1 Corintios 12:28, a unos puso en su iglesia. Romanos 12:6 al 9, llamados dones de ayuda. Y Efesios 4:11, lo que dicté, él mismo constituyó apóstoles y profetas. El Espíritu Santo da dones. La Biblia nos muestra la actividad cooperativa de la Santísima Trinidad necesarias en la creación, desarrollo y propósito de la humanidad e iglesia de la siguiente forma. El Padre, creador, el Hijo, redentor y el Espíritu Santo, santificador y proveedor de las herramientas necesarias para el cuidado y desarrollo, consolidación del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos decir que los dones que estamos estudiando proceden del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 4, 7 al 11, y quien es el agente directo del Padre. 1 Corintios 12, 11 dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Cuando la Biblia habla de dones, siempre los relaciona con el Espíritu Santo, al menos los dones espirituales. Y vemos que desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ha estado capacitando a su pueblo. Génesis 40, 16 a 37 vemos el don de sabiduría y ciencia. En Segunda de Reyes 6, 5 al 6, milagros. 11, 12, ciencia. Y en Daniel 9, 28 al 48, el don de ciencia desde el Antiguo Testamento. Hoy hablaremos de los receptores de los dones del Espíritu Santo. En verdad, ¿son impartidos los dones a los creyentes? Esa es una pregunta que debemos considerar con cuidado. ¿Son realmente impartidos los dones del Espíritu a los creyentes? ¿Los miembros individuales del cuerpo de Cristo reciben realmente estos dones o son dados a la iglesia como un cuerpo y después son manifestados por el Espíritu, seleccionando a los miembros por una especie de rotación? Miremos algunos pensamientos. El primero establece que el creyente recibe los dones en el mismo sentido que una persona recibe un legado, una herencia. Los dones son suyos para hacer con ellos lo que le plazca. Es decir, que el creyente no necesita ayuda de ninguna especie para sus operaciones. Esto no puede ser. Aclaramos obviamente
que los dones del Espíritu no son concedidos sobre esta base, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu para su función. El segundo considera que toda iniciativa y responsabilidad para la manifestación de los dones es el Espíritu Santo, siendo los miembros receptores instrumentos pasivos. Una ilustración notable de esto se ve en el incidente del asna de Balaam. Dios habló allí por medio de una bestia, aunque por razones obvias la bestia no recibió ningún don. Tampoco podemos aceptar esto, porque los miembros del cuerpo de Cristo no solo son instrumentos en la operación de los dones, sino que a diferencia del animal, de la bestia, el creyente tiene la responsabilidad de su correcta manifestación. Las Escrituras enseñan esto explícitamente. El hombre es un ser racional, moral y espiritual, y el animal no. Una más. Dice que el creyente recibe realmente algún don y así se convierte en un socio activo en la manifestación de los dones y no en un instrumento pasivo como en el caso del asna. La Biblia respalda esta tercera posibilidad con los siguientes pasajes. Hechos 3:6, Pedro al dirigirse al cojo le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Es decir, los dones que fluyen a través de mi persona. Y en 1 Corintios 3:9, Pablo escribió a los corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios, cada uno según el don recibido. Y en Efesios 4:16, agrega que lo recibido de Dios ayuda a los demás para que el cuerpo de Cristo completamente esté saludable. Y en 1 de Pedro 4:10, el apóstol nos dice algo al respecto, al asunto en cuestión. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, es decir, póngalo al servicio de la iglesia. Es importante entonces saber que el creyente es el único receptor de los dones del Espíritu y que este favor le exige responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, entonces, que todo creyente recibe del Espíritu algún don cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:4. También, algunos creyentes pueden manifestar varios dones, 1 Corintios 12:11. Además, los dones son manifestaciones del Espíritu en el creyente, en Corintios 12, versículo 7. Y por último, agregamos que los dones son otorgados como una mayordomía, pero siguen siendo propiedad del Espíritu Santo. Es decir, que no somos poseedores de los dones, sino los dones nos poseen a nosotros. Y fluyen no cuando nosotros querramos, inclusive no cuando haya una necesidad desde nuestra perspectiva humana, sino cuando Dios en su infinita sabiduría y propósito quiere que fluyan, entonces fluirán. De otra manera, toda oración por los enfermos sería efectiva, pero no es así en la práctica. Entonces tenemos que pensar esto, que los dones no poseemos, sino nos poseen y fluyen en la voluntad soberana y sabia del Señor. En el siguiente audio hablaremos de algunos propósitos de los dones, pero quiero recalcar esto únicamente. Todos los creyentes, algunos dicen que es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, la evidencia pentecostal en hablar en lenguas. Creo yo la necesidad, porque Jesús lo recomendó, pero no creo que con ellos vengan los dones. Más bien, el bautismo en el Espíritu Santo nos hace tener una fluidez mejor, más práctica y efectiva de los dones del Espíritu que nos dio cuando fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Y quiero concluir con el propósito de los dones, porque los exponentes van a hablar sobre las operaciones o las manifestaciones. Quiero decirle
que los dones espirituales son intervenciones sobrenaturales del Espíritu Santo a través de miembros del cuerpo de Cristo para cumplir los propósitos redentores y restauradores de Dios con su iglesia. No son habilidades adquiridas por la práctica, por el conocimiento o por el tiempo que seamos cristianos o ministros, sino manifestaciones, la palabra griega es faneros, demostrar, extraordinarias del Espíritu según la necesidad y la misión de la iglesia. No hay que olvidar, amados miembros de esta prestigiosa universidad teológica, que los dones espirituales son únicamente herramientas para trabajar con humildad y eficacia la vida cristiana y no para adornos, para obtener fama o para gloria personal y mucho menos para comercial económicamente con los dones del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy hay noticias de que hay miembros del cuerpo de Cristo que cobran por lo que Dios en su infinita gracia nos dio. Los siguientes propósitos nos ayudarán para entender mejor desde el contexto bíblico. Primeramente, los dones nos fueron dados para hacer eficaz la evangelización, según 1 Corintios 16, 17, 18. Para confirmar con prodigios y milagros la predicación, Marcos 16, 17, 18, Hechos 2, 4 y 8, 6. Fomentar un espíritu devocional donde el Señor reciba la gloria únicamente, 1 Corintios 14, 14, 16. Descubrir pecados y mentiras dentro de la iglesia, Hechos 5, 1, 11. Promover la unidad y el mutuo cuidado en un vínculo de amor, respeto y perdón, 1 Corintios 12, 26. Proteger y preparar a la iglesia para la guerra espiritual. Hechos 8, 7. Exhortar y edificar y consolar a la iglesia. 1 Corintios 4, 1, 3. Para fomentar y manifestar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. 1 Corintios 12, 7 al 9. Y para manifestar el poder de Dios.